Bien, siguiendo con nuestra clase, a nosotros nos corresponde ahora ver la administración de las cuentas por cobrar. Ya miramos la primera partida del activo corriente, ¿cierto?, que era el efectivo. Vimos los dos modelos, el de bemol y el de medidor, y ahora nos corresponde en ese orden, ¿cierto?, seguir lo que es la administración de cuentas por cobrar. Bien, acá vamos a pensar cuándo nace una cuenta por cobrar. Las cuentas por cobrar, como ya sabemos, ¿cierto?, nace cuando nosotros otorgamos un crédito a nuestros clientes. Nosotros tenemos la alternativa de venderle al contado a una persona o vender a plazo. A plazo significa venderles a crédito. Ahora bien, para que nosotros podamos vender a crédito, ¿cierto?, tenemos que tener cierto respaldo, cierto capital, ¿cierto? Por eso vamos a hablar de que cuando nosotros estemos otorgando crédito a nuestros clientes, lo que estamos haciendo es una inversión en nuestros clientes, ¿sí? ¿Por qué una inversión? Porque nosotros tenemos que destinar fondos para poder mantener esa estructura de cuentas por cobrar. Esas cuentas por cobrar no se mantienen solas, tiene que financiarse. Pero esos puntos los vamos a ir viendo más adelante. Ahí nos vamos a ir dando cuenta. Quedémonos con que nos indica, ¿cierto?, de que tenemos que mantener esas cuentas, ¿sí? Ok. Nosotros decimos que además el movimiento, digamos, de las cuentas por cobrar es porque de alguna manera queremos estar como empresa, ¿cierto?, presente en el mercado. Es muy distinto que nosotros vayamos a una tienda por departamento o a cualquier otro negocio, ¿cierto?, y queramos comprar algún artículo y nos digan, no, la única forma es que usted lo pague al contado. Es distinto a que yo voy a otro lugar y me dicen, no, usted tiene condiciones amplias para poder pagarlo. Obviamente vamos a ir a ese lugar donde nos ofrecen esas características, ¿cierto?, para poder adquirir ese bien que tanto deseamos. Por lo tanto, desde el punto de vista de la estrategia de marketing, el objetivo de esa empresa es vender más, por lo tanto va a tratar de tener una política de crédito o una gran cantidad de cuentas por cobrar. Así poder abarcar al máxima cantidad de personas posible. Pero bueno, si lo miramos desde el punto de vista de la empresa, ¿con qué nos vamos a encontrar acá? Primero, los inconvenientes de otorgar el crédito, ¿sí? La posibilidad, y el inconveniente primero es que la posibilidad que no nos paguen. Nosotros entregamos el bien, tenemos un documento ejecutivo que más adelante lo vamos a ir a conversar sobre eso, pero la persona no nos pagó, entonces ahí hay unos costos de por medio, ¿sí? Y esos costos son los costos de tener que, primero, que tenemos que castigar esa mercadería que no la vamos a poder vender ni recuperar. Segundo, vamos a hacer una acción judicial, para tener que pagar costos y costas judiciales, abogados de por medio, etc. Y nosotros además vamos a tener que pagar a nuestro proveedor y no lo podemos decir que no nos pagaron a nosotros, digamos, porque el tema de la política de crédito es responsabilidad nuestra. Esos son los inconvenientes. La pregunta es por qué si hay esos inconvenientes, lo primero que nos diría, oiga, no dé crédito mejor. Pero, ¿saben ustedes que los consumidores, nosotros los consumidores, somos muy fieles y los porcentajes de incobrabilidad es muy, muy bajo? Así que por eso, de alguna manera, nos vamos a encontrar que siempre nos van a otorgar crédito a las casas comerciales, las tiendas y todo eso. Y hoy día es parte de la cultura ya. Es más, las casas comerciales, de alguna manera, ese porcentaje de incobrabilidad lo tienen medido y lo agregan a los productos. Por lo tanto,
al final los que pagamos le pagamos a los que no están pagando, en otras palabras, ¿ya? Así que nunca nos vamos a encontrar de que no exista el crédito. Es más, nosotros queremos abarcar mayor cantidad de clientes y lo vamos a usar. Bien, dado esa mirada general de lo que es el crédito y las cuentas por cobrar, vamos a hablar de los elementos de la política de crédito. Son 5. Y esos elementos los vamos a identificar primero como las condiciones de término de venta. Después tenemos el análisis de los créditos. Después tenemos la política de cobranza. Después tenemos un cuarto punto, descuento por pronto pago. Y después tenemos los instrumentos del crédito. ¿Ya? Las condiciones de términos de venta. ¿Qué es lo que nos está diciendo eso? Especifica, digamos, el periodo del crédito. Primero es cuánto tiempo le vamos a dar a nuestros clientes para que nos paguen. ¿Ya? ¿Qué otra cosa más? Si ese crédito tiene descuento por pronto pago. Y vamos a determinar también el tipo y fecha de instrumento del crédito. ¿Ya? El tipo de crédito, la fecha también que vamos a ir a cobrar. Instrumentos los vamos a mirar al final, pero son básicamente muy simples eso. No nos vamos a complicar. ¿Dónde están los términos que vamos a hacer los focos? En las condiciones de venta y en el análisis de crédito. En estos otros 2 puntos vamos a trabajar fuerte porque ahí está, ¿sí?, el 80-20 de todo este tema de las cuentas por cobrar. El análisis de los créditos, como les decía, viene dada, ¿cierto?, la política de crédito. Y en la política de crédito vamos a decir, bueno, bajo qué condiciones nosotros vamos a otorgar el crédito en general, ¿sí? Y de qué manera vamos a llegar a nuestros clientes para poder otorgarle el crédito. Después dice la política de cobranza. Una vez que dimos el crédito tenemos que cobrar para recuperar, ¿sí? Y vamos a ver también cuáles son los mecanismos y los procedimientos que la empresa sigue para cobrar esos créditos, ¿ya? Bien. Condiciones, términos de venta. Yo les decía que de los 5 puntos vamos a trabajar básicamente 2, ¿cierto? El primero eran las condiciones y términos de venta. Periodo del crédito, clave, la fecha. La fecha que nosotros nos fijamos para concederle el crédito. No todos tienen la misma fecha, va a depender de los productos, de los clientes, va a depender de la negociación que nosotros hicimos con nuestros proveedores, o si somos fabricantes también. Lo que tendríamos que fijarnos también es cómo le vamos a pagar a las personas o en qué condiciones negociamos con los proveedores de nuestros insumos básicos, ¿sí? La duración del periodo de crédito. ¿Cuánto tiempo se genera? Aquí lo que nosotros tenemos que fijarnos básicamente es el ciclo operativo. Yo en una oportunidad les comenté de lo que era el ciclo operativo, ¿sí? Teníamos el ciclo operativo y el ciclo del efectivo, 2 grandes conceptos. Uno tiene relaciones desde que entra la mercadería, cuando la compramos, ¿cierto?, a nuestros proveedores, cuando sale porque la vendemos y cuando recuperamos, o sea, 3 tiempos: entrada, ¿cierto?, salida a través del crédito y recuperación. Ese es nuestro ciclo operativo, ¿sí? O el ciclo del inventario también, que se llama en otros, como lo señala acá. Y después nosotros tenemos el ciclo del efectivo. ¿Dónde nace el ciclo del efectivo? Por otro lado, nosotros teníamos que mirar, ¿cierto?, cuando la mercadería nosotros la compramos, el primer punto que señalé anteriormente, pero cuando se la pagamos al proveedor. Entonces, hay que calzar, ¿cierto?, el momento del pago hacia mi proveedor con los fondos que voy a recuperar del periodo cuando vendí la mercadería a mis clientes. Si tengo un desfase ahí,
se me produce el efecto de tesorería que se puedo tener a favor como puedo tener en contra. Entonces, la duración del periodo de crédito, en otras palabras, es poder ajustar el momento en que le tengo que pagar a mi proveedor, tenga los recursos, es decir, haya gestionado mi política de cobranza, haya recuperado, ¿cierto?, mis cuentas por cobrar, las haya hecho líquidas y tenga los fondos para poder pagar. Bien, ¿qué otro punto más dentro de las condiciones? Bueno, otros factores que influyen, ¿cierto?, en el periodo de duración del crédito, tenemos la demanda del consumidor, los costos, los riesgos del crédito, competencia y tipo de cliente. A grosso modo, disculpen, ahí sí. A grosso modo, ¿cierto?, nosotros hablamos de la duración del crédito. Primero, no es lo mismo vender un artículo de alta rotación o de bajo consumo, ¿cierto?, que uno de baja rotación y de bajo consumo. Entonces, hay que adaptar eso, primero, ¿cierto?, qué tipo de bien estamos vendiendo y estamos otorgando el crédito. Los costos vamos a también incorporar acá cuando nosotros realicemos esta política de crédito. Los riesgos del crédito, ya lo habíamos comenzado, el tipo de plazos que le vamos a dar. Mientras más largo plazo tenemos mayor riesgo, o si es que estamos abarcando un sector, ¿cierto?, de clientes que no tenemos muy buenas referencias de ellos de pagadores, también estamos asumiendo un riesgo. La competencia, clave, o sea, puedo yo tener un buen plan, pero si no estoy mirando lo que hace mi competidor, no puedo saber si mi política es buena o mala, digamos, si mi forma de otorgar ese crédito estoy siendo competitivo o no. Y, bueno, el tipo de cliente que está un poco también amarrado con respecto a los riesgos del crédito. Esos son los factores, lo vamos a hacer rápidamente porque no merece mayor historia. Siguiendo con la política de crédito, yo les había dicho que teníamos 5 puntos, ¿sí? Bien, el otro es el descuento por pronto pago. ¿Por qué nos interesa ese punto? Se trabaja de una manera diferente, porque aquel cliente que tiene dinero y está esperando que venza la cuota, nos va a golpear la puerta y nos va a decir, a ver, si yo le pago a usted hoy día, ¿usted me hace algún descuento? Entonces nosotros tenemos que estar preparados ante esa eventualidad. Y por el otro lado, a nosotros nos conviene tener esa cuenta pagada antes de la fecha, porque es recurso líquido y nos permitiría, ¿cierto?, poder hacer otras cosas. Pero bueno, ese cliente que nos va a pagar nos va a pedir alguna atención y para eso nos va a insinuar a que le hagamos un descuento, ¿sí?, a esa cuenta que está ahí. Por lo tanto, ese factor siempre uno tiene que tenerlo considerado cuando otorga el crédito. Tiene que saber, ¿cierto?, que en algún minuto puede venir alguien a pedirnos eso y nosotros tenemos que tener calculado ese dato. ¿Qué otra cosa más, digamos, en el otro punto que tendríamos que, y el quinto, ¿cierto?, la política de crédito, es los instrumentos del crédito? Acá, el instrumento por condición, ¿cierto?, que nosotros ya lo hemos visto, es la factura. Nosotros entregamos la mercadería contra la factura. Y la factura después va a pasar a ser el documento o el título ejecutivo que vamos a tener para poder cobrar. Independientemente que además tengamos que firmar un pagaré, ¿cierto?, que nosotros estamos dando ese crédito a ese cliente o un contrato para poder ir a hacer las gestiones judiciales correspondientes si es que el cliente no nos paga. La factura es válida, pero hay que resguardarse y también tener un contrato. Ustedes cuando van a las casas comerciales o sus papás firman papelitos, ¿cierto? Y esos papelitos lo que no son más son contratos
que esa tienda o ese negocio te está dando un crédito y tú estás aceptando las condiciones de los tiempos, de los pagos, de las cobranzas, de las multas que vas a tener si no pagas, ¿cierto? Y las acciones correspondientes. Pero como es tanta letra chica, uno no firma, uno no lo lee todo y la firma, ¿no? Asume que eso es parte de, ¿sí? Bien. Análisis de los créditos. Punto 2. Teníamos, primero, cuando tengamos que analizar esto, nosotros tenemos que decir, ¿cuál es mi impacto en los ingresos? ¿Cuál es mi impacto sobre los costos? ¿Cuánto me cuesta esa deuda que estoy asumiendo para poder otorgar ese crédito? Y las probabilidades de que no me paguen. Y considerar también los descuentos por pronto pago. No voy a considerar ni voy a extenderme acá porque trabajé de tal forma estos puntos que al momento que ustedes los lean les va a quedar claro. Bien. Ahora, nosotros queremos salir a buscar a nuestros clientes, y queremos plantear nuestra política de crédito. Nosotros necesitamos información, porque vamos a tomar decisiones. Y para tomar decisiones tenemos que tener información. Estamos claros en eso, ¿cierto? Por lo tanto, ¿qué le vamos a pedir a nuestros clientes? Somos una empresa grande, nuestros clientes son empresas también, y les vamos a pedir que nos traiga sus estados financieros. Sobre sus estados financieros nosotros podemos determinar qué cosa, la capacidad de pago. Más adelante les voy a hablar de las 5 Cs del crédito, ¿ya? Vamos a determinar la capacidad de pago. ¿Cómo lo vamos a hacer esto? A través de lo que se llama un concepto de generación. Es un concepto financiero. Y que no es más que tomar la utilidad y sumarle todos los valores íntimos, los intangibles, transitorios, nominales y de orden. Le sumamos eso, tenemos una generación, y esa generación, ¿cierto?, es la que nos diría, esta es la capacidad que tiene esta empresa para generar, ¿cierto?, pagos. ¿Qué otra información más vamos a obtener o qué otra fuente? Bancos. Ese cliente o ese potencial cliente nuestro de otro banco. Podemos tomar información, aunque el tema del secreto bancario todavía está en veremos, pero ya se va a levantar. Así que podemos preguntar si tu cliente tiene cuenta acá y tener algún tipo de información con respecto a él. Esos clientes nuevos, ¿sí? Ahora, dado que nosotros ya tenemos un cliente adentro, ¿qué otra cosa más? El historial del cliente con la empresa, cómo se ha ido comportando en sus pagos, si es una persona que paga en forma oportuna, si es anticipado, si se atrasa, si es malo en términos de gestión de cobranza, etc. Es muy importante mirar el historial que tengamos del cliente en la empresa, y para eso, ¿cierto?, vamos a recurrir a los departamentos de cobranza que tengan esos informes. Bien. Otro más, puedo recurrir a empresas externas especializadas, ¿cierto?, en los informes de crédito. DICOM, particularmente, una de las que conocemos, pero hay más, que son más específicas, ¿sí? Y la calificación del crédito. Y acá yo les hablo de las 5 Cs del crédito, que sería carácter, capacidad, capital colateral y condiciones económicas. Cuando veo a mi cliente digo, a ver, primero, carácter, ¿tiene la disposición a pagar? ¿Es una persona que tiene actitud de pago? Aunque tenga plata, si el tipo no quiere pagar, me va a tramitar. Entonces eso tengo que medirlo y evaluarlo. 2, capacidad, ¿tiene la capacidad, tiene los flujos, ¿cierto?, y la capacidad económica para hacer frente a esto? Aquí tenemos que analizar 2 puntos, liquidez y solvencia. Liquidez, y lo vamos a ver a través de su estado financiero, tiene, ¿cierto?, capacidad en el corto plazo, ¿cierto?, que me va a demostrar en la liquidez para poder pagarme mis créditos. 2, si no tiene liquidez, ¿de qué otra manera puedo cobrar? A través de
la venta que haga ese cliente de otros activos. Entonces ahí estamos mirando la solvencia, o sea, tiene espalda, tiene patrimonio para poder hacer frente a mi deuda. Otro punto, importantísimo eso. Capital, también son las reservas financieras que tiene el cliente. Está relacionado con el punto de la solvencia también, ¿ya? Pero acá no es solamente la empresa, sino que el capital lo que abarca es que si hay terceras personas o socios que estarían apoyando a este crédito que nosotros estamos otorgando, y además en ese apoyo no solamente de firma, sino que también con solvencia y liquidez. Colateral, garantías. Si el crédito es muy riesgoso y es a largo plazo, vamos a pedir garantías. ¿Garantías de qué cosa? Ya puede ser un aval, puede ser un bien raíz, puede ser una maquinaria, prenda, hipoteca y aval. 3 garantías. Y lo otro, que es muy relevante, aunque esto se cumpla todo a la perfección, tengo que fijarme cuáles son las condiciones del entorno. ¿Ah? O sea, nosotros, si estamos en una situación normal, esto puede operar en una economía normal o en crecimiento, estaría bien, no nos preocuparíamos, bajaríamos un poco las barreras. Pero si estamos en una situación extrema, de recesión, de pérdida de empleo, o de una catástrofe natural, o ver qué es, una guerra, obviamente mis condiciones van a ser distintas, por lo tanto tendría que reevaluar, ¿cierto?, las líneas que fijé anteriormente para el carácter, capacidad, capital, los otros 4 puntos, ¿ya? Bien, vamos achicando un poco esto. Ya vimos las 5C, ¿cierto?, cómo ir evaluando a mi cliente. Después digo ya, voy a reasignar. Y la forma de reasignar, una de las tantas, es reasignando con números, del 1 al 10, donde el 1 es muy malo y el 10 es muy bueno. Así califico, ¿de acuerdo a qué? A las condiciones que ya habíamos visto en las 5C, ¿ya? Y finalmente, tomar una decisión. A ver, ¿desde qué calificación empiezo a otorgar créditos o no? El cliente que es de 1 a 4, entre muy malo y menos malo, mejor no le doy. Del 5 me dice que es más o menos, de ahí para arriba le puedo otorgar crédito. Una forma sencilla, ¿cierto?, de poder ir determinando, ¿cierto?, una política de crédito ya con más forma. Cuando empezamos a hablar de los elementos de la política de crédito, hablamos del descuento por el pronto pago. Lo separé porque el descuento por el pronto pago tiene una nomenclatura que ustedes se van a encontrar en los textos, y es la que dice acá: condiciones de venta 2.10 neto 30. Eso significa que si el cliente te paga antes los 10 primeros días de los 30 días que tú le diste el crédito, le vas a otorgar un 2% de descuento, ¿ya? Y esas son condiciones del crédito. Ya la habíamos visto también. Pero la expresión se plantea de esa manera. Si el cliente pagó en el día 11, perdió el 2%. Tiene que pagar el porcentaje que está estipulado en el contrato que tienes con él, ¿ya? Esa es la nomenclatura relevante acá, ¿ya? ¿Qué es lo que nos implica a nosotros también desde el punto de vista de empresas que nos paguen antes? Que nosotros vamos a tener recursos líquidos antes de, y también, como tenemos recursos líquidos, esto es una carretera de doble vía. Entonces yo voy a ir donde mi proveedor y le voy a decir lo mismo: oiga, hágame un descuento porque tengo plata para pagarla anticipadamente. Y mi proveedor va a decir: voy a necesitar esos recursos porque son líquidos y puedo hacer frente a los pagos inmediatos que tengo sin tener que recurrir a un banco o tener que enajenar o vender otros activos. Por lo tanto, va a medir su costo de oportunidad y me va a dar un descuento. Entonces, si se fijan, es bueno tener una política también de pronto pago. Como les decía, hay
acá está escrito, reduce la necesidad de financiamiento, el volumen de venta puede aumentar, no necesariamente va a aumentar, pero si existe eso, hay gente que le va a interesar venir a comprarnos más porque tiene esa posibilidad de que si le llega dinero adicional nos puede pagar anticipadamente y tendría un descuento. Y tercero, dice que se reduce el riesgo incobrable. Sí y no, digamos. El riesgo incobrable, el cliente que es bueno y te va a venir a pagar anticipadamente, es muy raro que se termine en forma, para nosotros, que no nos pueda pagar y termine siendo un incobrable. Entonces, pero sí podríamos, desde un punto de vista de recuperación, podríamos influir, ¿cierto?, en el índice del cálculo del riesgo incobrable, obviamente desde ese punto de vista, pero no necesariamente ese cliente es el que no nos va a pagar, ¿ya? Bien, y para ir redondeando ya, quiero conversarles sobre la política de cobranzas. La política de cobranzas tiene relación con la forma en que nosotros vamos a ir a cobrar ahora. Nosotros ya dimos el crédito, analizamos las 5C, vimos los puntos de quiénes eran los más relevantes, ¿cierto?, en el otorgamiento del crédito, ¿cierto?, y ahora nos vamos a entrar, ¿cierto?, a la recuperación. O sea, este es el término del periodo de operativo. O sea, si yo vendí pero no recuperé, lo hice muy mal. Por lo tanto, es muy importante, tanto como la política de crédito, la política de cobranza, la recuperación, ¿ya? ¿Dónde la vamos a ver? A través de lo que nosotros llamamos el periodo promedio de cobranza. Ese es nuestro índice por excelencia, ¿ya? Pero también nosotros lo vamos a ver por los índices de rotación de inventarios, de cuentas por cobrar y de cuentas por pagar. Eso nos entrega mucha información, ¿ya? Rotación de las cuentas por cobrar, para ir acordándonos, es las ventas netas a crédito partido por el promedio de cuentas por cobrar. Ese valor nosotros lo vamos a llevar, esto nos va a dar en veces, ¿ya? Que hacer una magnitud, pero nosotros necesitamos número de días. Por lo tanto, tomamos la rotación y la llevamos, ¿cierto?, inversa con respecto al número de días del año. Podemos tomar 360 o 365 días. ¿Qué nos va a dar acá? Días de cuenta por cobrar. ¿Cuánto se demora nuestras cuentas por cobrar? ¿Cuántas veces le damos vuelta a nuestras cuentas por cobrar en nuestro negocio? Ahí están expresados, ¿cierto?, en fórmula ambas. Lo mismo pasaría, ¿cierto?, con las cuentas por pagar. Pero eso ya es nuestra responsabilidad contra nuestros proveedores. Nuestra mirada acá es de las cuentas por cobrar. Y también agregaría, ¿cierto?, el tema de la rotación de inventario, pero eso lo vamos a ir viendo más adelante. Eso sería por ahora, chicos, así que muchas gracias, nos vemos en el próximo video.